Interestelar se ha vuelto ya un clásico. Es una película que nos hace pensar sobre muchas cosas, pero sobre todo una en especial, la trascendencia del amor. Es verdad que ella tiene lo mejor y lo peor de Christopher Nolan. Lo mejor, esa innegable originalidad para contar sus historias. Lo peor, esa insistencia de pretender presentar como complejo lo que en verdad es simple. Mucho más honestamente complejas, por ejemplo, son los clásicos 2001, Odisea del espacio o Solaris, que también nos hablan sobre los misterios del universo y la vida en el espacio. Pero aquí no voy a hablar de los defectos que podríamos encontrar en Interestelar en tanto experiencia cinematográfica, sino de sus virtudes en tanto experiencia artística más general. Y es ahí que está su mayor logro, hacernos olvidar de sus errores para cautivarnos con lo que nos quiere hacer sentir. ¿No sería finalmente este el propósito de todo arte? Lo cierto es que mientras veía nuevamente Interestelar, no pude evitar pensar en la relación que hay entre el corazón de la película y el corazón mismo del Evangelio. Me fue inevitable encontrar una estrecha relación entre la definición de amor según Nolan y la definición de amor según el cristianismo. Ambientada en un futuro no muy lejano, Interestelar nos plantea el fin del planeta Tierra. Debido a que la vida ya no es posible aquí, un grupo de exploradores liderados por el granjero y otrora piloto de la NASA Joseph Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, y la científica Amelia Brandt, interpretada por Anne Hathaway, emprende la misión más importante de la historia: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún otro planeta que pueda garantizar el futuro de la raza humana. 10 años atrás ya habían sido enviados 12 astronautas voluntarios a 12 diferentes planetas con el propósito de que al llegar puedan enviar información sobre la posibilidad de vivir ahí. De todos ellos, solo 3 parecen ser los más prometedores. Todos estos años Cooper había estado viviendo una apacible vida de granjero junto a su hija Murphy, quien es tan o más buena que él para las ciencias. Pero cuando descubre lo que está en juego, se verá sumido en una verdadera encrucijada: quedarse junto a su hija y esperar el fin de la humanidad, o irse y abandonar su familia en búsqueda de este planeta que podría salvarla a ella y a la raza humana entera. Desde aquí Nolan ya nos plantea su propio apocalipsis. No se trata de salvar al mundo, sino de dejarlo. El futuro de la humanidad no estará más en la Tierra, sino en algún otro planeta desconocido. En una conversación con su padre, el mismo Cooper reflexionará: Mankind was born on Earth, it was never meant to die here. El personaje se está refiriendo a otro planeta y no precisamente a otra dimensión más allá de esta vida, pero como veremos más adelante, será una dimensión todavía no conocida por el hombre la que lo salvará. No pude evitar pensar en el mensaje del Evangelio cuando nos advierte que estamos en este mundo pero no somos de este mundo. ¿No hacen eco además de las palabras de Cristo mismo cuando dijo que no somos de este mundo como Él tampoco lo era? En un sentido, es cierto que con mundo Cristo no hablaba del planeta como tal, sino el sistema terrenal, gobernado más bien casi siempre por el mal. Pero en otro sentido, podríamos decir que sí hablaba de la Tierra tal y como la conocemos. C.S. Lewis lo expresa con mejores palabras que las mías. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. No es particularmente la cosmovisión de Nolan la que captó más mi atención, sino su teoría del amor. En una famosa escena en la que el equipo de expedición debe decidir a qué planeta ir, encontraremos resumida la esencia de Interestelar. Como no les queda mucho tiempo ni combustible para explorar cada uno de los planetas posibles, deben resolver si ir al del Dr. Mann, una eminencia de la ciencia, o al del Dr. Wolf Edmund, un viejo colega de la Dra. Brandt. Ambos han estado mandando información prometedora desde sus respectivos planetas. Cooper prefiere el de Mann, la Dra. Brandt el de Edmund. Así que lo someterán a votación. Pero hay un pequeño detalle. Ella, la Dra. Brandt, está enamorada de Edmund y no tiene reparo en admitirlo. Cooper teme que en vez de un juicio científico objetivo, esa sea su principal motivación para ir. Entonces se produce una conversación que luego vendrá a ser la clave de la película. Love isn't something we invented. It's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning, yes. Social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. La primera vez que escuché estas palabras, sinceramente, las encontré pretenciosas. Pero luego me di cuenta de que, pese a que puedan sonar algo impostadas, poseían pura y franca verdad. No sé si Nolan estuvo al tanto de la alta espiritualidad de sus diálogos, pero ciertamente coincide con la definición cristiana del amor. Brandt representa la visión cristiana,
Cooper la estrictamente materialista. Para ella el amor es algo real que nos sobrepasa, nos trasciende y que nos lleva a amar incluso a personas que ya se han ido de esta vida. Para Cooper, el amor en sí mismo no existe, sino que es una mera herramienta de convivencia social. Más tarde se da cuenta de lo equivocado que estaba. Al final de su viaje, atrapado en medio de un agujero negro donde el tiempo parece ser una dimensión física, Cooper descubrirá que la clave de todo, aquello que hará que pueda traspasar el espacio y el tiempo para comunicarse con su hija ya adulta, es precisamente su vínculo de amor con ella. Así, por medio de clave Morse, logrará transmitirle la solución al problema gravitatorio que Murphy necesitaba resolver para lograr el éxodo de la humanidad hacia el nuevo planeta. Más allá de todas las explicaciones intrincadas que da la película, entendemos lo que realmente nos quiere decir. El amor nos salvará de la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Todo. No solo porque de eso mismo se trata la buena noticia, sino por el papel de Dios en el asunto. Por definición, Dios es el ser mismo, el ser subsistente, en palabras de Santo Tomás de Aquino, acto puro, necesario, inmaterial, causa primera de todas las causas, creador de todo lo conocido, como decimos en el credo, de todo lo visible y lo invisible. Dios está por encima del tiempo y el espacio, que son propiedades más bien de la materia. En Él no existe ni pasado ni futuro, sino que, como dicen los teólogos, un eterno presente. ¿En qué momento entonces entra en escena el Dios cristiano? Con el amor. Dios, ese ser inmaterial, espíritu puro y trascendente, en un momento del tiempo decidió hacerse hombre para la salvación de los hombres, por amor. Es cierto que el amor en Dios ya existe desde la eternidad, pues Él, al ser trino, es una comunidad amorosa en la que la persona del Padre engendra a la persona del Hijo, y el amor que se tienen ambos es tal que está personificado en el Espíritu Santo. Este amor, que es inmanente a la Trinidad, sale de ella, se hace manifiesto, económico hacia el hombre, saliéndose de esta dinámica trinitaria con la creación, pero más plenamente con la encarnación. Dios decide encarnarse y morir por la humanidad motivado por el más puro y alto amor. De hecho, no es preciso decirlo así, pues Él no actuó por amor porque tuviera amor, ni porque lo motivara el amor, sino porque Dios mismo es amor. Esto no lo comprenden del todo musulmanes ni judíos, pues su Dios es ante todo un juez soberano, pero el Dios cristiano no se ha quedado en su trono para impartir justicia, sino que ha descendido para abrir los brazos en la cruz y donarse por completo a su esposa, la Iglesia. Y si Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, es amor, entonces la doctora Brandt tenía razón. Sin saberlo, cuando hablaba del amor, ella estaba hablando de Dios. En la cosmovisión cristiana, el amor mismo traspasó el tiempo y el espacio para encarnarse en un hombre, porque el cristianismo es la religión encarnada y no solo una filosofía espiritual. Dios tuvo que hacerse carne y hueso para mostrarnos y demostrarnos su amor. Al crearnos, Dios no nos hizo como los ángeles, seres meramente espirituales, sino también carnales. El amor entonces se manifiesta en dos sentidos. Por un lado es espiritual y nos lleva a actos nobles como el sacrificio o la fidelidad. Pero es también por otro lado sensorial, corpóreo, pasional en el buen sentido de la palabra, y nos lleva al deseo y la búsqueda de la belleza. Es el mismo amor manifestado de dos maneras distintas, el ágape y el eros. La teología cristiana ha tomado prestado de la filosofía griega estos dos tipos de amor. Por lo general se conoce al ágape como el amor que Dios tiene por nosotros y al eros como el amor que nosotros tenemos por nuestra pareja. Y a menudo se han planteado estos conceptos como opuestos o contradictorios. El ágape es ese amor oblativo y desprendido de lo divino que desciende hacia lo humano. El eros, en cambio, es ese amor demandante y posesivo que asciende de lo humano hacia lo divino. Pero como diría Benedicto XVI en su espléndida encíclica Deus Caritas Est, en realidad eros y ágape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más se encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. No podría estar más de acuerdo. El eros sin el ágape sería solo hedonista y corpóreo, pero el ágape sin el eros sería etéreo, lejano, inalcanzable. Por mucho tiempo se le ha acusado al cristianismo de haber relegado el eros a sinónimo de vicio o de pecado, pero esto se basa en un malentendido. En cierta medida, ¿no podríamos decir que el ágape se hizo manifiesto por medio del eros? Es decir, ¿acaso ese amor trascendente, espiritual, todopoderoso e intangible no se convirtió en materia, en carne, en deseo? Así como Dios es dádiva pura por definición, es también agente de demanda. Pero ¿y qué nos demanda? Lo mismo que nos da, amor. Pero un amor auténtico, no coercitivo, sino libre. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Era el mandamiento que antes nos obligaba por la ley, pero ahora, por medio de Cristo, es un mandamiento que fluye por un amor previamente recibido, como dice 1 de Juan. Así, cuanto más recibimos de Dios, se hace ya imposible no poder no amar, como lo hacen los santos en el cielo.
Nolan nos habla del amor como una dimensión más allá que aún no podemos percibir, pero nos invita a confiar en eso aunque aún no podamos entenderlo. Dios es esa dimensión a la que mientras estemos en esta tierra estamos invitados a confiar por la fe, pero llegará el día en que la fe ya no será necesaria y tan solo nos quedará el amor, porque entonces veremos al amor tal cual es, como dirá San Pablo. Ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta. Entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. 3 cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las 3 es el amor. No obstante, mientras peregrinamos por la tierra, Dios nos dará y nos seguirá dando manifestaciones sensibles de su amor. Por Cristo ese amor ahora se ha materializado, porque así nos hizo el Creador. Todos tenemos también esa necesidad de materializar el amor. No puede ser una realidad exclusiva del alma, sino también del cuerpo. Dios nos ama tanto que no se ha contentado con manifestarnos su amor por medio de la creación y del regalo mismo de la vida, sino también por medio de nuestros seres queridos y de los más indefensos y necesitados. Este es finalmente el motor principal en Interestelar, el amor no solo de Cooper hacia su hija, sino del hombre por la humanidad. Por amor a los que sufren o sufrirán, es que Cooper decide emprender el viaje, sabiendo que podría costarle su propia vida. El mismo amor que lo lleva a volver a su hija es el que al final lo impulsa a ir en rescate de la doctora Brandt, que ha quedado atrapada sola en el planeta de un Edmund ya muerto. Los griegos podrían llamar Storgia al amor que Cooper siente por su hija, Filia al amor que siente por la humanidad y Eros al que siente por la doctora Brandt. Pero ahora sabemos que todas estas clases de amor fluyen de una misma fuente, fuente que nos trasciende y nos transforma como especie, y que, aunque todavía misteriosa, ya podemos percibir y disfrutar verdaderamente. Y si perseveramos en amarla de vuelta, algún día esta fuente saldrá del oculto y podremos verla tal cual es, y nuestros corazones se saciarán al ser poseídos por los brazos mismos del amor. Entonces se acabará el misterio, se acabará la esperanza y se acabará la fe. Pero hay algo que nunca se acabará, porque si Dios no puede acabarse, tampoco puede acabarse el amor.